Hola, bendiciones. Soy el pastor Jefferson Ricaute de la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos. Hoy quiero hablar de la fe y para ello necesitamos ir al primer libro de Samuel, capítulo 17, y habla la historia de un hombre llamado David. David, aquel pastor de ovejas. David, aquel hombre que vencía osos y leones. David fue un hombre que un día fue a llevar un recado, un mensaje de parte de su padre a sus hermanos, pero cuando llegó vio que todo el ejército estaba por allá trincherado, temeroso, asustado, paniqueado, porque había un gigante que medía más de 2 metros, tenía 6 dedos en cada extremidad, era un hombre que estaba revestido con armadura, con lanza, con escudo y jabalina, era un hombre que causaba terror, pánico, porque era un gigante llamado Goliat. Y este hombre estaba desafiando a los escuadrones de Israel. Era un hombre que decía: déme un hombre para pelear, déme un hombre para vencerlo. Entonces David, cuando llegó allá, dice la palabra del Señor que David se llenó de fe cuando vio a este gigante. ¿Por qué se llenó de fe? Porque él sabía que su confianza no venía de sí mismo, sino que su confianza estaba puesta en Dios. Él sabía que Dios lo respaldaba en todas las áreas de su vida. Él sabía que Dios le había entregado victorias en su intimidad. Entonces esta victoria pública también iba a ser una bendita realidad. Mire que el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, dice David: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire qué presentación. Mire cómo David se presenta ante este gigante llamado Goliat. Este gigante todos los días se levantaba a desafiar a este pueblo, lo intimidaba con palabras aterradoras. Este hombre se veía invencible, era un hombre que parecía un Terminator, era una cosa tremenda. Pero me gusta porque David hace esta declaración de fe. David, recordemos que David era un pastor de ovejas. Y en el campo venían osos y leones a tratar de devorar esas ovejas que estaba cuidando David. Y dice la palabra que David peleaba contra el oso, peleaba contra el león y David los vencía. David tenía cicatrices, pero esas cicatrices eran la evidencia de que él había superado la adversidad. Las cicatrices eran evidencia de que él había vencido osos y leones cuando nadie lo veía, allá en el anonimato, en el campo allá cuidando a esas ovejas. Pero ahora frente a todo Israel, él tenía que tomar una decisión de vencer a ese gigante. Ya que el pueblo no lo pudo vencer, David comparó a este gigante contra un oso y un león. Y David dijo: yo he vencido osos y he vencido leones, y este gigante no es más que un oso y no es más que un león. Yo lo puedo vencer en el nombre del Señor. Y mire que en el verso 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire qué tremendo David. David tenía su confianza en Dios. Verso 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Mire qué tremenda fe. Y hoy vengo a hablar de la fe frente al gigante. Israel veía un gigante, veía un hombre armado, veía a un hombre difícil de vencer. Pero David veía a un Dios más grande. Y yo sé que tú estás enfrentando gigantes en tu vida, gigantes de depresión, gigantes de ansiedad, gigantes de estrés, de incertidumbre, de fracaso, de enfermedad, de reveses económicos. Hay gigantes que parece que te van a vencer, pero hoy te digo en el nombre del Señor: levántate, cobra ánimo, atrévete a creer, porque Dios te va a dar la victoria frente a ese gigante que tú mismo vas a vencer en el nombre del Señor. La crisis revela la diferencia entre el miedo y fe.
Siempre que viene un problema familiar, siempre que viene un problema que tenemos que enfrentar, ¿produce miedo o produce fe? Por eso yo te animo a que tengas fe frente al gigante, que tengas fe frente a las circunstancias, porque la fe no niega la realidad, pero la fe cree por encima de las circunstancias. La Biblia dice, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si tú te atreves a creer, vas a vencer ese gigante de la depresión. Vas a vencer ese gigante de la enfermedad. Vas a vencer ese gigante de la deuda. Vas a vencer ese gigante que te tiene atrincherado, que te tiene limitado, estancado, paralizado. Necesitas creer que Dios te va a dar la estrategia, las armas y la habilidad para vencer esos gigantes que se levantaron para traer estancamiento a tu vida. La fe no confía en armas humanas, sino en el poder de Dios. Goliat confiaba en sus armas. Goliat confiaba en su armadura. Goliat confiaba en su escudo, en su espada. Pero David confiaba en el Señor. Por eso, no importa si tu gigante se ve armado, si se ve poderoso. Recuerda que Dios es más poderoso que todos los enemigos que se puedan levantar contra ti. La victoria de uno abre camino para todo un pueblo. Por eso, si tú te atreves a vencer ese gigante que te abofeteó en la intimidad, ese gigante que te recuerda lo vil y lo miserable que un día fuiste, hoy te digo en el nombre de Jesús, levántate y confía en el Señor, porque Él te va a dar la victoria. Quizás recibiste un diagnóstico de enfermedad, quizás recibiste malas noticias. Quizás estás atravesando por periodos de tristeza, por periodos de dificultad. Tienes crisis emocionales. Hay traumas, vacíos que azotan tu vida y no te han dejado avanzar. Pero necesitas creer que Dios está de tu lado. Necesitas hoy levantarte y vencer a ese gigante que se levantó contra ti para traer intimidación a tu vida. Recuerda que la victoria tuya abre camino para toda tu familia. Tú eres el agente de cambio para tu nación. Eres el agente de cambio para tu familia. Atrévete a creer en Dios y Él hará un milagro sobrenatural. Atrévete a confiar en su providencia. Atrévete a confiar de que Dios te va a respaldar. Tú vas a vencer. Tú vas a pasar al otro lado si confías en Dios. Atrévete a creer en Dios y verás su gloria. David se atrevió a enfrentar al gigante y no quedó avergonzado. Dios lo respaldó. Dios le entregó la victoria. ¿Cómo es posible vencer un gigante con una piedra y con una honda? ¿Cómo es posible si este hombre venía armado? Este hombre venía capacitado, era entrenado por el ejército de los filisteos y era un gran guerrero. Pero hay uno que está por encima de ese guerrero y es Jehová de los ejércitos. Por eso, si tú hoy confías, Dios te va a dar la victoria sobre esos gigantes que tú has venido atravesando en tus fuerzas. Por eso te has desgastado. Por eso ya no sabes cómo pelear, porque has peleado en tus fuerzas, con tus métodos. Pero ahora experimenta el método de Dios. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. No a tu manera, sino a la manera de Dios. A la manera de Dios sí es posible recuperar ese matrimonio. A la manera de Dios sí es posible restauración familiar. A la manera de Dios sí es posible volver a levantarte de ese fracaso. A la manera de Dios es posible que veas victorias. Por eso cada crisis es un gigante que Dios quiere derribar contigo. ¿Estás en alguna crisis? ¿Estás en algún problema? ¿Estás atravesando un desierto? Bueno, confía en Dios, porque es la oportunidad para que Dios contigo peleen juntos y juntos van a vencer. Tú y Dios son mayoría. Por eso no pelees solo. Confía en Dios. Coloca tu esperanza en Él, porque Él no te va a fallar. Él va a responder a tu vida. La fe transforma gigantes en testimonios. Por eso yo quiero declarar sobre tu vida que lo que hoy te hace llorar, mañana será tu testimonio.
Hoy quizás tienes un diagnóstico en tu mano y te afliges porque dices, me voy a morir. Pero hoy quiero decirte, vas a superar ese gigante. La fe va a transformar ese gigante, la enfermedad, en un testimonio para la gloria de Dios. No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor. Te volverás a levantar del fracaso. Y no importa si lo intentaste 1, 2 o 3 veces, vuélvete a levantar de nuevo. Pero esta vez no vas en tus fuerzas, esta vez vas a ir en el nombre de Jesús. Tú te levantas y te levantas con mayor fuerza, con una unción fresca, sobrenatural. Y vas a ver cómo Dios te entrega la victoria frente a todos los desafíos que tú estás atravesando. No importa el tamaño de tu gigante. Lo que interesa aquí es el tamaño de tu Dios. Y Dios es grande y es poderoso. Y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que Dios te dé la victoria frente a esas adversidades que tú estás enfrentando. Vas a salir de la depresión. Vas a salir de la ansiedad. Vas a vencer todo fracaso en el nombre de Jesús. Vas a volver a restaurar tu familia. Dios va a restituir lo que se perdió. Si tú crees en Dios, Dios lo va a hacer. Por eso déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy oro por cada persona que está atravesando un gigante, Señor. Quizás es un gigante económico, es un gigante de enfermedad, es un gigante de problemas familiares, conyugales, es un gigante, Señor amado, de fracasos, de pérdidas, de derrotas. Pero hoy te pido, Señor, que obres a favor de esa vida que te necesita tanto. Señor, que tú le des la victoria, Señor, frente a esos desafíos. Padre, que tú venzas a estos enemigos, vence a estos gigantes, Señor, con el poder de tu fuerza. Y yo te pido, Señor, que le des la victoria a estas personas que me están viendo en esta hora. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invito a la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos. Está ubicada en la calle Cuarta, número 629, pasos abajo de la Flota Santa Fe. Sería una tremenda bendición saludarte, estrecharte un abrazo y declarar juntos de que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Bendiciones.